En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo hacer un pequeño programa con el cual podamos encender un diodo LED pulsando un pulsador. Para ello, como siempre, vemos cuál es la estructura de nuestro programa. Al principio tenemos declaradas las variables. En este caso tenemos una variable LED al que le doy el valor 11. Esta variable la voy a usar para luego decirle a nuestro código en qué pin voy a conectar el LED, que en este caso será en el pin 11. Lo mismo con la variable inter, es una abreviatura de interruptor. El interruptor lo voy a colocar en el pin número 10. Y por último hemos creado otra variable que se llama estado. En este caso cabe separar estas variables porque en este caso la variable estado es una variable que se va a cambiar. Voy a poner en el comentario, es una variable que cambia de valor. Sin embargo, las dos primeras variables que hemos creado no cambian de valor, son constantes, ya que el pin 11 y el pin 10 lo vamos a usar así durante todo el proceso. Si yo quisiera, podría poner esto así, constante y constante. ¿Vale? No es imprescindible, pero se puede hacer. Bueno, una vez hemos dicho que tenemos dos variables, la LED y la interruptor, que son el 11 y el 10, que son los pines que voy a usar, y una variable estado, que es donde voy a guardar el estado del interruptor, es decir, cuando el interruptor esté pulsado, la variable estado debe guardar el valor 1. Cuando no esté pulsado, la variable estado debe guardar el valor 0. Bueno, cuando vamos a la siguiente parte del programa, el Voice Setup, es donde configuramos nuestra placa. En este caso hemos dicho pin mode LED, es decir, el pin número 11 es una salida. Pin mode inter hemos dicho que es el 10, es una entrada. Como veis, hasta ahora solo habíamos usado salidas para los LEDs, pero como ahora tenemos un interruptor es un dispositivo que nos tiene que dar una señal de entrada, es decir, nosotros tenemos que leer lo que hay ahí, los datos que hay en el interruptor los tenemos que leer dentro de nuestra placa. No es algo que la placa decida si se enciende o no, como una salida, sino en este caso tenemos que leerlo, por eso es una entrada. Y vamos ya a explicar lo que es el programa, es muy sencillito lo que hemos hecho. En primer lugar, lo que hacemos es ver cómo está nuestro interruptor, si está pulsado o no, y guardar el dato dentro de la variable estado. Aunque yo lo he dicho al revés, yo he dicho primero leemos y luego guardamos, a la hora de hacer la sentencia que hace esa función se hace justo al revés. Se pone primero el estado va a ser igual que el valor que yo lea en el pin número 10. Para eso hemos hecho digital read inter. Esta parte de la sentencia nos dice el valor que hay en interruptor. Si lo tengo pulsado, guardará un 1 o high. Lo mismo es, puedes poner las dos cosas. Si está sin pulsar, guardará un 0 o un low. Una vez que hemos guardado en estado el valor, hacemos aquí un pequeño bucle. Dice, si estado es igual a 1, y ojo porque es muy importante que pongamos dos simbolitos de igual, si no, no lo considera una comparación. Si el estado es igual a 1, y aquí igual que he puesto 1, podría haber puesto high, y las dos maneras funciona igual. Si estado es igual a high, entonces escribo en el pin número 11, donde está el LED, un high. Quiere decir, enciendo el diodo LED. Si no, y fijaos cómo funciona esto. En el if se abre corchete y se cierra. Lo que queda entre esos dos corchetes es lo que se hace si se cumple la condición. Y si no se cumple, aquí hay otra sentencia que dice else y se abren los dos corchetes. Se abre y se cierra el corchete. Entonces, si no se cumple lo de aquí, entra en el else. Y dice digital write LED low, es decir, apagamos el LED. Esta sería la estructura de nuestro programa.
La cargamos y ahora os explico cómo está configurada la placa. Bueno, pues para poder utilizar los pulsadores no es tan simple como conectar un pulsador a una entrada o una salida de Arduino. Para eso tenemos que utilizar lo que se llaman las resistencias pull down y pull up, ¿vale? En nuestro sistema vamos a usar esta vez la pull down. La pull down funciona de la siguiente manera. Tenemos que conectar al más 5 voltios de la placa el pulsador. Luego, desde el pulsador hasta el negativo pondremos una resistencia. De manera que tenemos positivo, pulsador, de la partida del pulsador vamos a una resistencia y de la resistencia vamos al negativo. Y nuestro pin lo conectaremos justo en el medio. De esta manera, si os fijáis, cuando el pulsador no esté pulsado, los 5 voltios no pueden pasar por aquí, la corriente no puede pasar, de manera que en esta resistencia hay 0 voltios. De manera que si yo no estoy pulsando mi pulsador, lo que está recibiendo Arduino por su pin son 0 voltios. Sin embargo, si yo pulso aquí, cerramos el circuito, la corriente puede pasar por aquí, pasa toda la corriente y los 5 voltios caen en la resistencia. De manera que cuando yo mido con mi Arduino por la pastilla de entrada, estoy midiendo los 5 voltios que hay desde el negativo hasta el positivo. Con la pull down, los resultados que tendremos será, si no está pulsado, un 0. Si está pulsado, un 1. O, en otras palabras, si no está pulsado, low, y si está pulsado, high. Justo al revés funciona la pull up. En la pull up tenemos la resistencia conectada al más 5 voltios. De manera que cuando yo estoy midiendo sin pulsar este pulsador, que está conectado desde la resistencia al negativo, los 5 voltios vienen por aquí y se meten a la placa de Arduino. De manera que cuando no pulso el pulsador, la placa recibe 5 voltios, un 1 o high. Cuando pulso este botón, permito que la corriente que pasa por la resistencia se escape hacia el negativo. Como este es el camino más fácil, no se mete por aquí, de manera que cuando yo dejo pasar la corriente, ¿qué medimos entre el pin de Arduino y el negativo? 0 voltios. Esta funciona justo al revés. Si pulso, estoy leyendo un 0. Si no pulso, estoy leyendo un 1. Nosotros vamos a montar la pull down y os la voy a enseñar ahora mismo. Bueno, pues en esta ocasión voy a hacer el montaje entero en el vídeo para que lo veáis. Lo primero que tenemos es este pulsador. Como veis, tiene 4 patillas. Las patillas funcionan de la siguiente manera. Para que sea como un interruptor a los que estáis acostumbrados, es decir, cuando pulso cierra circuito y si no está pulsado no deja pasar la corriente, tenemos que usar las patillas que estén cruzadas. Por ejemplo, esa con esa o esa con esa. Si usamos estas dos, normalmente estaría cerrado y cuando yo pulso, abro. ¿Vale? Bueno, lo coloco aquí. A ver si quiere entrar. Ahí. Ya lo he metido. Vale. De manera que para yo usar mi pulsador, aquí tengo una patilla. Tendré que usar esa, como por ejemplo esta de aquí. Ese sería el montaje. Bueno, lo primero que vamos a montar va a ser la resistencia pull down. La resistencia pull down decía que iba desde el positivo hasta nuestro interruptor. Vale. Como estas placas que tenemos tienen la ventaja de que tienen aquí una fila llamada positiva y otra negativa, lo que voy a hacer va a ser que conecto
el positivo, que es toda esta fila de aquí, a un positivo de la placa Arduino. El positivo de la placa Arduino son los 5 voltios. ¿De acuerdo? Vale. Y el negativo, que vamos a usar por ejemplo un cable amarillo, lo conecto al GND, este de aquí. Vale. Bueno, entonces, si del interruptor hemos dicho que iba una patilla al positivo, una de aquí, la otra patilla iba a una resistencia. Entonces voy a quitar este de aquí y voy a poner directamente aquí una resistencia. Esta resistencia la engancho por ejemplo aquí, y si recordáis en el circuito que teníamos iba del positivo al interruptor, una patilla del interruptor a la resistencia y de la resistencia tiene que ir al negativo. Vamos a hacer una cosa, ya que tengo aquí el negativo en este lado también, lo voy a colocar aquí y este lo cambio aquí. Así tenemos positivo arriba, negativo abajo. Y así parece que se ve más claro. Bueno, no sé si recordáis que el pin de Arduino se conectaba justo en medio, entre la patilla de la resistencia y la patilla del interruptor. Por lo tanto, puedo coger este punto y nosotros en nuestro programa habíamos dicho que el interruptor lo íbamos a poner en el pin número 10. Así que me vengo aquí a Arduino y conecto esto al 10. Con eso ya tendría montado mi sistema pull down. Un repaso rápido. Ya sé que soy muy pesado, pero me gusta repasarlo todo. Tenemos positivo a más 5 voltios. El GND al negativo. Y ahora, la pull down era del positivo al interruptor, de la patilla del interruptor a una resistencia y la resistencia al negativo. Y justo en medio, el cable que conecta con el pin, en este caso recordamos era un pin de entrada porque vamos a leer si esto está pulsado o no pulsado. Vale, ahora me queda conectar simplemente la resistencia. Esto se supone que ya sabéis hacerlo bien. Os recuerdo cómo era. Teníamos el pin de salida número 11. El pin lo pongo por ejemplo aquí. Vale. Por aquí viene el positivo. Así que vamos a poner aquí nuestra resistencia. Aquí por ejemplo. Ahí. El positivo aquí, que es el pin el más largo del diodo LED. Conecto aquí. Y aquí cerramos con el negativo. El negativo ahora lo tengo abajo. Lo pongo aquí abajo. Vale, una vez tengo todo esto enchufado, voy a conectarlo al ordenador y vamos a cargarle el programa que hemos hecho antes. Vale, ya está cargado. Como hemos dicho, cuando yo pulse se enciende el diodo LED y si suelto se apaga. Cuando pulso, recordamos que nuestro programa decía leo con esta patilla los voltios que hay aquí. Como tengo más 5 voltios, lo considera un high o un 1, lo guarda en una variable que hayamos llamado estado, de manera que estado vale 1 y dice si estado es igual a 1, enciendo el LED. Si suelto estado es igual a 0, apago el LED. Eso es todo.